publicamos en el fanpage del grupo, ¿vale? Perfecto, profe. Entonces voy Bueno, a compartir mi pantalla. vale. Entonces me confirman si están viendo la del Colab, la pantalla del Colab. Sí, 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 sí. Listo, Vamos a perfecto. buscar el diccionario. Listo, profe. Entonces, comencemos. Pues me olvidó mencionar la vez pasada que estábamos hablando de listas y nos faltó verificar un método que ya agregué aquí, está revisando, y es cómo insertar los elementos con el método append, que es cuando yo tengo una lista creada, como en este caso, y quiero agregar un elemento en el último, ¿cómo lo haría? Cuando agrego un elemento y lo agrega seguido del último elemento, o sea, este pasaría a ser ahora el último elemento, el 0. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo esta lista y quiero agregar el 0, y al agregarlo pues tengo este resultado. Me lo agrega ahora en la última posición, o sea, el elemento que agregué pasa a ocupar la última posición de esta lista. Entonces inserta siempre en la última posición. Esto pasa con el método append. Nosotros habíamos visto con el método insert, que creo que acá está así, con el insert, y con el insert sí podemos especificar la posición en que queremos insertar el valor. Y con append simplemente vamos agregando elementos. También con append es posible que agreguemos otra lista. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta lista y le queremos agregar esta lista 2. Simplemente decimos nueva lista, append, new list, y ya cuando tengamos el resultado, pues es la suma de las dos listas, ¿no? En este caso sería esta más esta y el 0 que ya hemos agregado previamente. Entonces, eso quería revisar lo que se nos había pasado por alto la clase anterior. Y en esta teníamos una tarea que era crear un método para buscar valores o llaves y retornar true o false dependiendo si la encontraba o no. Y entonces aquí lo que hicimos fue pues definir este diccionario, entonces un diccionario sencillo con nombre, apellido, edad y teléfono, y creamos una función que se llama buscar en diccionario. Esta función recibe 3 parámetros. Los parámetros son el elemento a buscar, el tipo de elemento y el diccionario como tal. Entonces, sencillamente validamos si el tipo de elemento es llave, que es lo que nosotros queremos agregar acá, queremos buscar, pues nos retornará ese elemento si existe en el diccionario o no. Entonces, esto como es una confirmación de si el elemento existe en el diccionario, nos retornará true o false. Caso contrario, aquí vemos algo nuevo que que en otros lenguajes no está, que es el elif. Entonces, este elif es lo que en otros lenguajes se conoce pues como un else if. Pero aquí en este else if simplemente se dice elif. Entonces dice, si el tipo no es llave, vamos a verificar si el tipo es valor. Si el tipo es valor, pues va y busca el mismo elemento, pero en diccionario.values, porque nos interesa es buscar en los valores. Por defecto, como hemos visto en la clase anterior, cuando uno busca en un diccionario con el método int, él lo que hace es buscar las llaves, ¿no? Entonces, por eso simplemente lo dejamos así con diccionario y ya por defecto lo busca en llaves. Pero si queremos valor, tenemos que decirle diccionario.values y él ahí sí nos va a buscar en los valores. Y al final ponemos un else y le decimos, bueno, si no es ninguno de los anteriores, es porque es un tipo que no soportamos, entonces va a retornar un tipo de elemento desconocido. Esto es, por ejemplo, interesante en lenguajes que son débilmente tipados porque una función puede responder varias cosas. Por ejemplo, en este caso nos respondió un booleano en estos dos casos si se cumplen, pero si no se cumple ninguno, nos responde un string. Por ejemplo, en lenguajes fuertemente tipados eso no es posible, porque yo de entrada en un lenguaje fuertemente tipado debo indicarle qué tipo, si retorno algo, qué tipo de elemento voy a retornar, ¿no? Entonces no se podría hacer eso. Eso también es bastante útil en lenguajes débilmente tipados como Python, que yo puedo retornar diferentes pues, tipos, no importa, puedo retornar números, puedo retornar otras, hasta funciones puedo retornar. Y bueno, acá está la prueba. Entonces, esto fue lo que se hizo para validar el ejercicio que había quedado de tarea. No sé si tengan alguna pregunta sobre el ejercicio. No hay preguntas, pues sigamos. Entonces, tengo una pregunta. Cuéntame, dime. Pues es que digamos ahí cuando tú pones llaves y valor, o sea, ¿cómo él entiende que es tipo llave que está con ese nombre y valor con ese nombre? O sea, Ok, bueno. Sí, te entiendo. O sea, por defecto, pues esto trabajas con keys y values, ¿no? O sea, nada de llaves y valores, sino que me parece interesante hacerlo en español para, pues, darnos cuenta de lo que funciona.
Realmente nosotros estamos creando aquí una función que se llama buscar en diccionario y nosotros pues la estamos personalizando a lo que queremos. Entonces, nosotros tenemos que darle este llave y este valor. O sea, cuando nosotros invocamos acá la función, en este caso acá, le vamos a decir, queremos que busques este elemento con este tipo de elemento, ¿no? Que es una llave. Entonces, cuando es una llave, simplemente con este if, él pregunta, ¿usted me está enviando un tipo de elemento de tipo llave? Sí, porque si esto es verdadero, él va a hacer esto. Entonces, lo único que va a hacer es buscar en el elemento buscar, que es el que nosotros le enviamos, en este caso name, le va a decir, voy a buscar en el diccionario. Por defecto, cuando utilizamos el método in, él lo que hace es decir, este elemento, vaya a buscarlo en el diccionario, pero él los busca solo por las llaves, por estas llaves de acá. Por defecto funciona así si nosotros no le decimos nada más. Pero cambio, caso contrario es cuando le decimos, nosotros queremos buscarlo es por valor. Entonces, cuando es por valor y se cumple esta condición, él entra acá y dice, el elemento que le estoy pasando, quiero que me lo busque, pero en los valores. Por eso debemos decirle diccionario.values, para que él busque es por estas de acá. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, en este caso, le decimos busque nombre en la llave en el diccionario 1, que es este que está acá. Entonces, claro, él va y busca name y name lo encuentra acá. Y dice, listo, en el diccionario sí existe un valor un key que se llamaba name, entonces me retorna true. Por eso aquí cuando imprime el primero es true. Ya en el segundo, cuando le decimos quiero que busques names, él va y busca names también por la llave y empieza a mirar. Y dice, no, acá no hay ninguno que concuerde, no tiene que llamarse exactamente igual. Entonces, por eso nos retorna un false. Ahora en el tercer caso, nosotros le decimos, queremos que busque Pepe, pero por los valores, no por las llaves. Entonces él va y busca en estos valores de acá. Y él dice, ok, hay un valor que se llama Pepe y nos retorna true. Pero si nosotros en el cuarto caso le damos Pepes, él va y busca de nuevo y dice, no encuentra, porque de nuevo tiene que ser valores exactos y nos retorna un false. Y en caso tal del quinto, que nosotros le decimos busque por value, pero value realmente pues no es una opción que nosotros hayamos definido en nuestro método de buscar en diccionario. Entonces sería el caso por defecto, ¿no? El else, el que si no se cumple ninguna de estas dos, pues será este. Por eso nosotros le decimos tipo de elemento desconocido. Entonces ahí no lo puede buscar porque, pues según la lógica que nosotros definimos en nuestro método, pues sabemos buscar solo por llave y por valor. Cualquier otro valor diferente a estos dos, pues va a retornar este, porque nosotros no sabemos qué quiera el usuario, ¿no? Entonces en nuestra lógica definimos este método solo para que busque por llave o por valor. No sé si ahora sea un poco más claro. Sí, ya te entendí. Y otra pregunta, digamos, cuando nosotros utilizamos el else, ¿se puede utilizar sin el if, sí? ¿O el else es del el if o es del if? ¿O es Siempre que uses no puedes nunca usar un else solo, porque el else es la negación del if, ¿no? O sea, que pregunta sí y caso contrario, por decirlo. Si se cumple esto, si no, caso contrario. Acá lo único que introduce, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque yo me adelanté, digamos, a mostrarle los condicionales. Pero digamos que el else para utilizarlo tienes que utilizar un if, pero tú podrías divinamente tener esto así nomás. O sea, borrar esto y esto sigue funcionando, ¿no? Entonces va a ir a buscar y si llave, pues hace algo. Si tú envías algo diferente a llave, pues simplemente no va a hacer nunca nada, o sea, no va a retornar nada, no va a hacer, no va a imprimir ni a hacer nada. Entonces, para utilizar un else es necesario un if, pero cuando usas un if lo puedes usar solo, no necesariamente tienes que poner un else. Entonces, el else sí necesita siempre ser acompañado de un if, pero el if no necesariamente necesita un else. El else es opcional, por decirlo así. Es opcional para el if, pero es obligatorio, si yo quiero usar el else, poner un if previamente. Y los el if, pues son como if anidados, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿si es esto? No. Entonces ahora, ¿no es esto? Pregunto ahora si es lo otro, que por eso se llama el if, el else if. O sea, ahorita lo vamos a ver más en profundidad, pero es básicamente ir anidándole preguntas, ¿no? Es como, ¿eres estudiante de la universidad? No. ¿Eres profesor? No. ¿Eres trabajador de la universidad? No. ¿Eres funcionario? No. Entonces al final, pues si no cumples ninguno de esos, tendrás un caso else que te diga, tú no haces parte de la universidad, ¿cierto? Pero si alguna de las otras respondió que sí, pues entonces responderá, sí, eres un funcionario, eres un profesor, eres un estudiante, ¿sí? Entonces más o menos esos son los if, los else if. Y los el if es mirando las condiciones, preguntando si cumple alguna. Y el else es el caso por defecto. No cumpliste ninguna de todas las anteriores, pues entonces el else es la respuesta final. Digamos que es el caso como caso por defecto. Listo, vale, gracias. Una pregunta, Carlos. Si, por ejemplo, tuviéramos más elementos en el diccionario y sobre todo, por decir alguna lista de estudiantes,
Y en esa lista hay varias personas con diferentes edades. Podríamos decir quiero la lista de los que tengan más de 18 años o más de los de 20 años o más así. Sí, claro, todo eso lo podemos hacer, pero entonces esta lógica tan sencilla ya tendríamos que refinarla, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos decirle, por ejemplo, aquí podríamos ponerle una lista, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decirle, como dices tú, students. Y aquí le ponemos 2 puntos. Recordemos que esto le podemos meter lo que nosotros queramos. Entonces aquí serían nombres, ¿no? Digamos, Carlos, Andrés, etcétera. Y aquí, bueno, cuando creemos esto, él sigue funcionando acá. Entonces, si nosotros, por ejemplo, creemos un caso, ¿no? Le decimos, quiero que nos busque. Bueno, aparte que esta lógica solo nos está definiendo si existe o no existe el elemento, ¿no? Entonces, pero si nosotros acá quisiéramos buscar por valor, en teoría debería darnos algo como un error. O sea, nosotros le podríamos decir, quiero que en valores, o sea, busque un valor, y por ejemplo le decimos Carlos. Y en este caso, él iría a buscarlo, digamos que en todos estos elementos, pero él no va a ser capaz de meterse dentro de la lista. Por ejemplo, cuando corramos esto, nos dice false, que no lo encontró. ¿Por qué? Porque él está esperando en o sea, esa es una lógica muy sencilla, y él está esperando que simplemente acá haya un valor, ¿no? Y le estamos entregando una lista. Entonces, él no puede directamente entrar a iterar sobre esa lista porque pues no, el método no es capaz de hacer eso. Él simplemente puede obtener un valorcito, o que acá nos va a tener una lista. ¿Qué nos tocaría agregarle en este? Por ejemplo, nos tocaría decirle, listo, encontraste el valor, perdón, si encontraste una lista, empieza a iterar sobre la lista y a buscarlo. Entonces aquí tendríamos que decirle, si encontraste una lista, empieza a buscar dentro de la lista. O sea, se podría hacer, pero requiere una lógica, digamos, un poco más profunda, pero sí se podría hacer. Vale, gracias. Este método es súper sencillo, simplemente es para buscar cuando tenemos algo así simple, ¿no? Porque nosotros aquí también podríamos tener pues un diccionario mucho más elaborado. También podríamos tener uno que diga, no sé, teachers. Y entonces aquí entre teachers podríamos crear otro diccionario, ¿no? Entre este es un diccionario entre otro diccionario. Y aquí podríamos ponerle entonces la lista de los profesores. Y aquí podríamos tener un arreglo con X nombres. Y bueno, ahí ya tenemos una estructura mucho más compleja. Y entonces ya, claro, entre más compleja sea la estructura, pues hay que ir refinando todos estos métodos para pues tener en cuenta todos esos casos. Porque nos tocaría también tener en cuenta eso, ¿no? Digamos, si encuentra teachers y dice, pero es que teachers lo que me está devolviendo ya no es una lista, sino es otro diccionario, pues tocará empezar a moverse dentro del diccionario. Y dentro del diccionario encontró una lista, entonces tocará ir haciendo los diferentes métodos para que él pueda entender y iterar sobre todos esos tipos de estructuras. Bueno, ya pasando el ejercicio, sigamos hablando de los diccionarios. Habíamos visto que pues un diccionario es algo, si alguno tiene experiencia en JavaScript, es lo mismo que un JSON, un llave valor. Entonces, lo que hemos dicho que podríamos tener aquí un string o un booleano, un número, una lista, en fin, todos los tipos que soporta Python podrían ser como llaves. Y lo mismo para los valores. Habíamos visto cómo, por ejemplo, a ver, revisemos aquí qué hemos hecho. Validar si existe un elemento, que es usando el método in. Entonces nosotros damos el elemento y le damos el diccionario y va a ir valida si lo encuentra o no, que pasaba en eso fue que hicimos la tarea. Y también pues cómo lo creamos acá y cómo llamamos a los valores, ¿no? Entonces aquí entre corchetes cuadrados indicamos el nombre del elemento que queremos buscar y él nos retorna nosotros le damos la llave y él nos retorna el valor. Entonces miremos, por ejemplo, cómo vamos aquí, agregar nuevos elementos a un diccionario que ya existe. Por ejemplo, aquí ya... perdón, esto no es así. Sí, necesitamos uno que sea texto. Sin texto, agregamos este y borramos aquí. Entonces en código, por ejemplo, tenemos, no sé, dictionary one. Y vamos a definir un diccionario. Entonces en este diccionario pongámosle simplemente un valor que sea one y este es igual al valor 1. Entonces aquí ya tenemos este diccionario. Si nosotros lo imprimimos, pues nos va a dar que tiene simplemente el valor 1. Si nosotros quisiéramos agregarle uno nuevo, simplemente hacemos como cuando buscamos, decimos dictionary one, ponemos entre corchetes cuadrados el valor. Entonces, por ejemplo, en este caso, si le ponemos tú no existe, pero si nosotros le damos un igual, estamos diciendo, este valor
queremos que le ponga el 2, por ejemplo. Y si aquí volvemos y lo imprimimos, pues ya nos va a dar el diccionario con ese nuevo elemento. Entonces el diccionario ya le agregó haciéndole esto. ¿Qué pasaría si el elemento ya existe? O sea, por ejemplo, vamos a redefinir todos, también vamos a imprimir. Entonces aquí dijimos, en la llave 2 quiero que agregues el valor 20. Entonces cuando lo corramos, pues simplemente lo sobrescribe. Entonces él lo que hace es, si no existe, lo crea, si existe, lo sobrescribe. Entonces es una forma de agregar elementos en un diccionario. Por ejemplo, acá también podemos aplicar eh, métodos parecidos a los que vimos en la lista, como por ejemplo para limpiar. Entonces, ¿cómo limpiar una lista? Entonces, simplemente con el método clear, perdón, limpiar un diccionario. Entonces, aquí también lo mismo podemos hacer que hacíamos con la lista. Por ejemplo, este dictionary one que ya existe, podemos decirle dictionary one punto clear, cerramos acá y lo imprimimos. Pues ya nos debería dar un diccionario vacío, que en este caso pues lo que tenemos acá. Entonces también aplican muchos métodos, eso es interesante en Python, ¿no? Que sin depender la estructura de los datos, muchos de los métodos se funcionan de la misma manera. Entonces podemos aprenderlo, digamos que para una estructura y para las otras funciona exactamente igual. Lo único es que hay algunos que no están disponibles. Eso sí, pues con la práctica uno va se dando cuenta que qué métodos funcionan para la mayoría y pues cuáles son propios de las estructuras, ¿no? Solo las listas o solo los diccionarios. Bueno, ¿qué más podemos ir viendo de este? ¿Cómo se limpia un diccionario? También podemos usar el de copiar. Entonces, digamos, crear un nuevo diccionario, como habíamos visto anterior, con copia profunda, que es, o sea, apuntando a un nuevo lugar en memoria. Porque en Python pues pasa como en todos los lenguajes, ¿no? Si yo igualo un objeto a otro, lo que hago es los dos apuntar al mismo espacio de memoria. Pero si yo quiero un espacio de memoria, pues tendría que hacer algo como crear, digamos, creamos aquí un diccionario que sea tipo user. Entonces aquí y pongámosle simplemente name, y el name es user. Entonces si yo quiero copiar esto, no puedo hacer user, o sea, si hago user2 igual a user1, pues simplemente este user2 está apuntando al mismo espacio de user1 de memoria. Entonces, cuando yo modifique el 1, modifico el 2 y viceversa. Entonces, pues uno generalmente quiere hacer es una copia profunda y para eso usa el método copy, que es como el mismo en la lista. Entonces, aquí tendrías que usar copy. Y ya con esto, cuando le hagas esto, user2 tiene el mismo contenido de user1, pero apunta en otro lugar de memoria, entonces son totalmente, aunque son iguales en contenido, son totalmente diferentes, ¿no? Ya no tienen relación alguna entre los dos. También podemos usar el método del pop para remover elementos. Entonces aquí agregamos un texto. Entonces método pop en diccionarios. Entonces aquí, igual que usamos por ejemplo user, entonces le podemos usar user.pop. Diferente a las listas, o sea, la lista siempre nos traía el último elemento que nosotros insertamos. En el diccionario, uno pues, generalmente cuando lo usa pareciera que siempre es el último elemento, pero los diccionarios digamos que no cumplen esa regla de las listas, ¿no? Cuando uno tiene un diccionario muy grande se da cuenta que cuando usa pop le va a traer un elemento aleatorio en teoría, o sea, no necesariamente es el último. Hay que tener eso en cuenta porque generalmente cuando uno trabaja con diccionarios pequeños de, no sé, 20, 30 llaves, pues casi siempre trae el último, pero ya cuando trabaja con diccionarios grandes, sí se puede dar cuenta que él realmente trae es un aleatorio, o sea, no trae el último elemento como tal. Entonces, en este caso pasa lo mismo que con las listas. Él nos trae el elemento y lo borra. Entonces, nosotros podemos decir elemento, digamos, borrado. Pues aquí nosotros podemos imprimir este elemento. Y también podríamos imprimir luego el user. A ver, tenemos el pod, porque no está funcionando.
Porque nosotros tenemos que darle la llave que queremos borrar. Aquí no funciona como la lista, es precisamente porque no coge el último valor. Si queremos uno concreto, tendríamos que decirle borre name. Y aquí vamos a imprimir print, decirle el user. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos trajo el valor, o sea, cuando le borramos, le damos el key y él nos trae el valor del elemento que se borró, en este caso, user, y después cuando lo imprimimos, pues ya vimos que la lista quedó vacía. Entonces, esta es una forma de obtener elementos y borrarlos. Una pregunta ahí. Sí, cuéntame. Sí, es que dijiste que borraba el último, pero entonces al darle la llave no... Sí, no... sí, espera, me confundí ahí. Para hacer eso tenemos que usar uno que se llama pop, pero pop item. Y este sí que funciona sin valores. Entonces, espera, ya miramos un ejemplo con ese. Volvamos a hacer user y le decimos acá, entonces creemos varios. Name. Entonces aquí user. Aquí pongámosle, por ejemplo, age. Y aquí pongámosle 12. Entonces, por ejemplo, aquí cuando traigamos volvamos a hacer lo mismo que arriba. Entonces, imprimamos un elemento borrado. Y igualémoslo también acá. Entonces, mira, cuando lo borró, nos trajo age, que en teoría ese es el último según y fue el elemento que nos trajo. Pero acá, a diferencia del pot, que nosotros le tenemos que dar, del pop le tenemos que dar el nombre, como le damos la llave, perdón, él nos trae el valor. Si nos damos cuenta en nos trae el key value, ¿no? Nos trajo el age, que sería la llave, y el valor aquí el 12. Y cuando lo imprimimos acá el user de nuevo, pues ya lo borró. Entonces sí, con el pop item en teoría te trae el último, pero es mentira, es un valor aleatorio. Y nos trae todo el ítem que compone la llave y el valor. Entonces hay dos métodos diferentes. Por ejemplo, el pop item no funciona pues en la lista, ¿no? En la lista simplemente es pop y no tenemos que darle ningún parámetro. Entonces ya vemos aquí, por ejemplo, este pop item solo funciona en diccionarios. En otro tipo de estructuras de datos ya no funciona pues porque son diferentes. Como habíamos visto nosotros en la parte de arriba cuando creamos un elemento, si el elemento existe, él lo reemplaza. Pero también nosotros en Python existe una función para los diccionarios que se llama el update. Entonces cuando hacemos update, después es como su nombre indica, es actualizar un elemento en el diccionario. Entonces usar update para actualizar un elemento. Entonces, por ejemplo, creemos, no sé, acá en código, creemos un user 2 y le decimos que va a tener nombre, le decimos user 2, por ejemplo. Guardémoslo como texto y aquí nosotros podemos decir user 2 y usamos el método update. Tenemos que darle pues lo que le queremos reemplazar. Entonces, por ejemplo, en este caso le decimos name, decimos 2 puntos y el nuevo valor que queremos. Por ejemplo, podemos decirle user 44. Y aquí cuando imprimamos el diccionario, pues nos actualiza el valor. Esto es otra forma de hacerlo. Aquí ya nos actualiza el valor. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros le decimos, en este caso, no sé, name docs, que no es una llave que no existe? Entonces, cuando corramos esto, el byte no la crea. O sea, es muy parecido al de arriba. Simplemente la actualiza o inserta. Es otra forma de hacerlo, ¿no? Con el update, con un método. No estoy seguro de exactamente la diferencia, pero creería que el update es más seguro de utilizar que el anterior. Tal vez en algunas validaciones que se hagan de código, pues sería más conveniente usar update que directamente invocar el método. Y esto pues te permite dar más
dar como más, es más leíble, ¿no? Entonces, también en el código hay que tener en cuenta que a pesar de que uno puede hacer de muchas formas, hay buenas y malas prácticas. Esto es una práctica que es mucho más fácil de leer y entender que tal vez la de acá arriba. Pues eso también ya va en gustos del desarrollador, ¿no? ¿Qué usa o qué no usa? Pero también hay que tener en cuenta que esas las buenas prácticas implican pues hacer, digamos que dependiendo de cómo la misma comunidad del código pues establezca las buenas prácticas o la empresa en la que uno trabaje, ¿no? Muchas veces las buenas prácticas las establecen los desarrolladores con los que uno trabaja, los líderes de proyecto. Y bueno, eso fue más o menos cómo se trabaja con diccionarios. Hay muchos más métodos, pero no es, digamos que prioridad nosotros entrar en detalles de todos esos posibles métodos. Sí voy a agregar aquí alguno para que quiera detallar, entonces todos los métodos que están disponibles, entonces agreguemos aquí un texto y digamos que sea otros métodos para los diccionarios. Y agreguemos aquí un link. Entonces aquí pues, podemos seguir viendo más métodos para el que esté interesado en seguir viendo pues qué más puede hacer con un diccionario. Nos faltarían de las listas las tuplas, los set. Entonces la idea es que por lo menos hoy alcancemos a terminar tuplas y set, que son bastante sencillos. Los más, digamos, los más usados y los más que tienen más métodos, pues son realmente los diccionarios y las listas. Entonces, por ejemplo, aquí empecemos con los set. Entonces, set. Entonces, digamos que los sets simplemente son listas, son como las listas, son muy parecidos, son como las listas, pero son inmutables y no permiten elementos duplicados. Esa es como la principal diferencia y es lo que vamos a ver. Entonces, mentiras, estoy aquí confundiéndome. Estos no permiten esos elementos duplicados. Los que son como las listas inmutables son las tuplas, pero veamos por ahora los sets. Entonces, ¿cómo creamos un set? Muy parecido a cómo creamos un diccionario. Vamos a decirle mySet, es algo igual a esto. También utilizamos corchetes y le decimos 1, 2, 3, 4, 4. Y aquí cuando leemos print, pues vamos a ver que no nos va a permitir, no, dupliquemos un elemento, el 4. Aquí cuando imprimamos el set, entonces él ya no se le inserta el elemento. ¿Cómo sabe Python que es un set y no es un diccionario? Pues porque aquí no tienen valores, ¿no? Digo, no tienen llave de valor, simplemente el valor constante. O sea, si le pusiéramos a cada valor, pues él ya sabría que esto es un diccionario y botaría un error porque diría, bueno, y a esto les faltan los values. Entonces simplemente se declaran igual que los diccionarios, pero pues simplemente tienen valores. Estos son bastante útiles cuando uno, por ejemplo, quiere filtrar, ¿no? Por ejemplo, dice, quiero saber de esta lista todos los nombres que no son repetidos. Pues simplemente tú puedes empezar a recorrer la lista e insertar en el set y él automáticamente te entrega todos los valores diferentes. Esa es una forma de trabajar con los set, valores únicos. En los set, cuando queremos agregar elementos, entonces ahí ya es diferente de las listas, tienen su propio método. Entonces, agreguemos acá, agregar elementos en la lista, en el set, perdón. Entonces, para agregar elementos, por ejemplo, tomemos el myset que está arriba y le decimos, en este caso, es .at. Y aquí agregamos elementos, por ejemplo, agreguemos el valor 1000 e imprimamos la lista de nuevo. Entonces, aquí ya este set le agregamos un elemento. Obviamente, si aquí le agregáramos un elemento que ya existe, pues no lo agrega. Simplemente dice que el 4 ya está, entonces no nos crea otro 4. Entonces aquí dejémosle que teníamos. ¿Cómo eliminamos un elemento? Es con un método que se llama discard, pero agreguémoslo aquí también. Entonces, descartar, pues haciéndole sentido al nombre que tiene el método, descartar un elemento en un set. Entonces simplemente tomamos, por ejemplo, este myset de nuevo. Decimos .discard y agregamos qué elemento queremos descartar. En este caso, por ejemplo, pongamos el 1000 y vamos a imprimir el elemento. En este caso, pues ya lo descartamos.
¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, queremos descartar un elemento que no existe? Por ejemplo, el 10.000. Simplemente él no hace nada. Si no lo encuentra, pues no lo descarta. No te da un error de ningún tipo, porque lo que él hace es primero como buscarlo, y si lo encuentra, pues lo descarta. Pero si no lo encuentra, pues no da un error de que no existe. Entonces, diferente de otros métodos, que a veces sí pasa que si va a tratar de eliminar algo que no existe, pues te puede dar un error indicando que precisamente intentas eliminar algo que no existe. Otra cosa que podemos mirar en los sets, pues en teoría esto traduce como conjuntos, y es muy parecido pues a la teoría de conjuntos, es que nosotros podemos buscar diferencias entre conjuntos, ¿no? Entre sets. Entonces, por ejemplo, podemos mirar métodos para ver diferencias entre sets. Entonces, creemos, por ejemplo, set 1. Y digamos que este set 1 tiene los valores 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí creemos el set 2 y decimos que este tiene los valores 7, 8, 9, 10, 11. Y si nosotros queremos ver la diferencia entre uno y otro, podemos decirle, por ejemplo, set1.difference. Y le damos el set con el que queremos comparar. Entonces, en este caso le decimos contra set 2, set 2. Y aquí pues nos muestra los elementos diferentes que tiene el 1 y que no están en el 2. Entonces, por ejemplo, los diferentes elementos son 4, 5 y 6. 7 y 8 están repetidos acá. Entonces eso los omite. Los que están en ambos conjuntos los omite y nos muestra son los diferentes de set 1. Estos obviamente los ignora porque le está diciendo, muéstrame todos los elementos diferentes del 1 que no estén en el que no estén en el 2, pero pues estos son elementos propiamente del 2, ¿no? Entonces simplemente omite los que son iguales, o sea, las intersecciones las omite y muestra pues los elementos de solo elemento 1. Esto es muy parecido a, si han visto en bases de datos, cómo hacer un left join. Es el mismo concepto, pues toda la final son teoría de conjuntos. Otra cosa que puedes hacer es mirar precisamente las intersecciones. Entonces, por ejemplo, aquí con este podrías decir lo mismo. Set1 punto y le dices intersección, creo que es, sí, intersección. Y le hacer el conjunto con el que quieres hacer la intersección. En este caso el 2. Entonces aquí hay de imprimirnos solo el valor 7 y 8. Entonces acá sí nos trae, al contrario del difference, nos trae pues los valores de intersección. En este nos trae todo omitiendo esos valores. ¿Qué más puedes hacer con sets? Ya miramos la diferencia, miramos las intersecciones, cómo agregar elementos, cómo quitarlos. Miremos el disjoin. Entonces ya miremoslo con el ejemplo para explicarlo más fácil. Entonces podemos hacer lo mismo. Vamos a decirle set1 punto disjoin con el set2. Aquí es porque son diferentes elementos. No, mentiras, este no funciona, es con isDisjoin. Entonces aquí nos dice que es false. Entonces, siempre que encontremos en Python métodos que arranquen por is, pues obviamente es una pregunta. Entonces, isDisjoin, y eso es porque tienen como elementos en común. Entonces, como tienen elementos en común, él nos dice que es falso. Entonces, el disjoin es para verificar si no tienen elementos en común. Entonces, por ejemplo, para hacerlo más claro, creamos por aquí un nuevo set 3 y a este le decimos, tú vas a tener elementos como el 0 y como el 1. Entonces, si por ejemplo cogemos el set 1, copiamos esto mismo de acá arriba y le decimos set1 is disjoin con el no que tenemos aquí, ya nos dio que es true, porque él está comparando si tenemos elementos en común. Con que tengamos un elemento en común, ya nos va a decir que es falso. Entonces aquí es algo bueno para verificar si todos los elementos que tenemos en un conjunto no están en otro conjunto. Entonces para eso funciona el isDisjoin, para preguntar, ¿tenemos elementos en común? Entonces con que tengamos solo uno, ya nos va a botar un falso. Si no tenemos ninguno, nos bota un true. Entonces es otra forma como de ver las diferencias, pero con un método
que nos retorna un booleano. Y el otro que tenemos son otros dos, que pongo aquí texto, que son para ver si un conjunto es un subconjunto de otro o es un superconjunto de otro. Entonces agreguemos el texto. Entonces métodos, esto se llama lo mismo, y subset. Y el otro is super. Entonces, por ejemplo, creemos otros dos sets. Entonces creemos one set. Este va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y creemos el two set. Va a ser igual a 2,34. Entonces podemos preguntarle to set.is creo que sí es así, y subset del conjunto 1. Pues aquí nos bota que es true, porque este conjunto pues sí es un conjunto contenido dentro del conjunto 1, ¿no? Conjunto 2 es un conjunto 2. Y si la imprimimos al revés, con el método superset, pues nos va a dar false, ¿no? Porque es al revés. O sea, el que es el superset del elemento 2 es el 1. Entonces, para que esto tenga sentido, es al revés. Entonces le preguntamos al one set. One set es, digamos que un conjunto que contiene al otro. Entonces, ahí ya nos dio true. Entonces, estas son, digamos que las formas que uno más utiliza los conjuntos para crear estructuras con elementos únicos y muchas de estas interacciones de los conjuntos, ver las intersecciones, las diferencias, si tiene elementos en común, si el uno contiene al otro, para eso es que más o menos utilizamos los conjuntos. O sea, todo esto es teoría de conjuntos aplicado pues a los métodos en Python. Y ya la última estructura que nos falta, si son las tuplas, ya con esta acabaríamos todo lo que son las estructuras de datos en Python, serían las tuplas. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Los sets solo reciben números? ¿O No, tú puedes crear, pues como Python es débilmente tipado, tú puedes crear sets de todo tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo aquí rapidito. Entonces tú puedes decir new set y le puedes poner igual que en los otros. Puedes decir 1, 2. Puedes enviar acá texto. Entonces puedes decirle 2. Puedes crear un booleano. Y él igual te lo permite. ¿Sí es? No te botó ningún error cuando lo creaste. Entonces, obviamente, por ejemplo, pues no tendría mucho sentido crear un set de booleanos, porque solo podrías tener ese set con true o false. Ya no podrías tener más elementos. Entonces, digamos que lo más usado es como para números y string. Pero tú acá podrías, si quieres, tener dentro de una lista o un diccionario. O sea, lo bueno de los tipos de datos en Python es que uno los puede mezclar unos dentro de otros. O sea, así como en el diccionario arriba, cuando vimos que podríamos meter una lista y un diccionario entre un diccionario, así, entonces puedes jugar dependiendo pues las necesidades de la data que quieras representar en Python, pues empiezas a jugar con todos los tipos de estructuras de datos que tienes a la mano. Entonces tú podrías decir, no, yo quiero crear un conjunto de listas, pero quiero que cada una de esas listas sea diferente. Entonces, por ejemplo, las listas para determinar, no sé, las diferentes notas que tiene una materia, por ejemplo, o algo así. Entonces tú podrías decir, no, la lista tiene que ser única si es este tipo de lista y las otras, digamos, una lista de los nombres de los profesores que son en teoría, yo quiero que sean únicos por cosas de la vida o nombres de las materias porque no quiero que se repitan. Entonces tú podrías jugar con todo eso, ¿no? Pero sí, en Python hay que tener en cuenta que como es débilmente tipado, casi que uno en cualquier tipo de variable puede meter de lo que quiera. Y en las estructuras de datos igual. Vale, gracias. Listo. Y entonces estamos diciendo que nos faltan las tuplas. Y ahí sí lo que les decía antes, las tuplas son como listas, pero inmutables. Entonces para declarar una tupla,
usamos, utilizamos paréntesis. Con esto ya sabemos que es una tupla. Entonces aquí lo mismo, podemos crearla con 1, 2, 3, pero lo que les decía, también podemos meter un 2, y él aquí ya nos creó nuestra tupla. Entonces, como les decía, cuando nos referimos a inmutables, que nosotros no podemos cambiarle el valor. Entonces nosotros no podemos decir cosas como en la lista que le decíamos tupla. Entonces quiero cambiar en la posición 1, que ya no sea el 2, sino que sea un 8. Cuando yo hago esto me va a dar un error. ¿Qué te dice? Las tuplas no soportan que le asignes ítem. Entonces, más o menos que las tuplas vienen siendo como constantes, ¿no? O sea, es una lista constante. Yo no le puedo cambiar los valores que ya definí en las tuplas. Y lo que sí puedo hacer es dividir las tuplas. Por ejemplo, yo puedo decirle tupla 2, así como hacíamos en las listas, va a ser igual a, digamos, mi tupla. Y yo le puedo dar esto y le puedo decir, quiero que arranque desde la posición 0 hasta la 3. Y luego yo aquí puedo imprimir la tupla 2. Y pues básicamente es un slice, un corte, y esto debería poderse hacer también. Entonces aquí me trajo los 3 primeros elementos. Le dije del elemento 0 hasta el elemento 3, en este caso estos 3. Entonces eso sí lo puedo hacer. En las tuplas no estoy seguro, pero creo que tampoco te permite ningún elemento para agregarle nada. O sea, tú no puedes hacer como mi tupla. Y aquí, mira, de hecho solo te permite pocos que son como contar, como hicimos en el otro, ¿no? Contar cuántos elementos, cuántas veces están repetidos el 1, por ejemplo, el 2. Y acá te dice, solo está una vez. Y te permite el índice, pues saber lo mismo. Tupla. Entonces tú le dices, yo quiero saber dónde está el elemento 2. Entonces tú le dices tupla punto, y le dices el index y le das el valor que quieres buscar. En este caso le dices 2. Y él te va a decir, está en la posición 4, del index 4. Entonces recordemos 0, 1, 2, 3. Uy, no sé por qué. Ah, mentiras, porque acá creo que eliminamos algo. Debería darnos la posición 5. Porque arrancan 0, 1, 2, 3. Ah, no, sí, mentira, hasta 4. Sí, tal cual. Entonces nos da el index en la posición 4. Las tuplas también arrancan en 0. Y básicamente, esas son las tuplas. No hay mayor cosa que uno pueda hacer porque no, al no poder, al ser inmutables, pues no podemos ni agregarles ni quitarles cosas, ¿no? Entonces son muy usadas pues para cuando nosotros queremos datos constantes, una lista de valores constantes que no va a cambiar en el tiempo, pues usamos una tupla. Y ya con eso cerramos las estructuras de datos. No sé si tengan preguntas hasta el momento de estructuras de datos. Si no, ya lo que podemos hacer es empezar a arrancar con la segunda parte de los basic, que ya es como mirar un poco los ciclos, for, los while, cómo funcionan bien los if, los else, ese tipo de cosas. No sé, profe, si arrancamos de una vez o cerramos hasta acá con algún ejercicio y ya la próxima arrancamos con todo eso o empezamos a Yo ver creo algo. que un ejercicio para que quede más claro, no sé qué opinen los chicos. Sí, el ejercicio está bien. Entonces, pues hagamos un ejercicio que es bastante, digamos que para recopilar lo que hemos estado trabajando. Entonces, pongamos aquí en texto. Entonces, lo mismo, crear un método que recibe un diccionario y lo empieza a recorrer. Y nos va diciendo, o sea, a medida que lo recorre, nos dice el tipo del valor que pues está, que tiene, del valor que está recorriendo, valor que está recorriendo. Eso es algo sencillo, pero pues la gracia es que el diccionario sea de tipo, pues, que tenga cosas, mejor dicho, que el diccionario básicamente tenga de todas las estructuras que hemos visto, entonces que tenga acá, por ejemplo, algo así, que sea lista, 2 puntos, y acá tenga pues una lista. Que acá tenga otro diccionario, entonces, que acá nos diga, no, tengo un diccionario. Entonces, diccionario, y pues acá tenga 2 puntos, un diccionario. Y así sucesivamente tenga, pues incluyan tuplas, incluyan set, incluyan booleanos,
incluya un string, no sé si quieran, pues un número, o sea, todo lo que quieran incluirle y que cuando yo lea el diccionario del método, él lo vaya recorriendo y me vaya diciendo, el valor es de tipo tupla, el valor es de tipo set, el valor es de tipo booleano, el valor es de tipo diccionario, el valor es de tipo lista, ¿sí? Esa sería la tarea. No sé si tengan dudas respecto a la tarea. Yo no tengo sobre la tarea, sino que me surgió una duda. Era si yo podía convertir, por ejemplo, un diccionario a una lista así, solo casteándola o, por ejemplo, No lo puedes hacer directamente, pues porque él te va a molestar por los keys, pero sí fácilmente la puedes recorrer y simplemente a medida que lo recorres vas agregando los valores a una lista con el método append y rápidamente la generas. O ya más adelante vamos a ver, hay unos métodos que, diferencia de Python con otros lenguajes, es que tú en muy pocas líneas puedes hacer cosas que en otros lenguajes implicarían pues muchas más líneas, hacer muchos for, no sé qué. A cada uno de los for los puedes simplificar mucho y ponerles condicionales y hacer eso. Pero sí, es algo que tú puedes hacer con un método pues, de recorrer el diccionario e ir sacando los valores e insertándose en la lista. Tal vez sí exista gracias. alguna librería que te lo permita hacer así con un simple método que tú le digas, toma el diccionario y dame la lista. Pero digamos que Python de fábrica no trae eso, pero posiblemente sí exista porque es algo que se hace mucho, ¿no? Generalmente, por ejemplo, cuando tú trabajas con servicios web, pues uno muchas veces consulta, pues le envían un JSON, digamos, la lista de, no sé, la lista de las ciudades de Colombia, que son, pues el key sería la ciudad más el valor, ¿no? Algo así. Entonces, fácilmente eso podrías convertirlo en una lista que es mucho más rápida de manejar que un diccionario. Entonces, sí es algo que se usa mucho y yo creería que en Python debe haber una librería claramente que te haga eso. Gracias. No sé si haya alguna otra duda, sugerencias. Listo, profe. Yo creería que podríamos dejar hasta hoy la sesión. Vale, 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 vale. Listo. ¿La próxima semana? Sí, creería que sí. No sé. Creo que es la que tiene la programación, pero creo que sí es el jueves. Vale, vale. Le voy a decir a Tatiana que le recuerde a la gente porque me imagino que hoy fue que no le recordamos y se les olvidó. Sí, el jueves tenemos reunión a las 6. Sí, sí, sí. Listo, profe. Entonces el Entonces, jueves pues, listo, no se jueves. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Carlos. Vale, profe, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Profe, Dime. ¿se puede integrar a alguien que no se inscribió en la próxima sesión? Sí, claro. Ah, bueno, Claro. profe, Aquí está. que esté bien. Hasta luego.